coordinadora. Y prácticamente es un caso que vamos a ver. Entonces necesito la participación de todos para poder avanzar de manera didáctica y que todas las consultas se queden absueltas antes de pasar al siguiente caso, al siguiente peligro o riesgo, ¿no? Entonces, previo a ello, quisiera mostrarles a ustedes las matrices que hemos trabajado, ¿no? Vamos a dejar un poco aquí y recordarles que tenemos matrices que nosotros siempre vemos en las empresas o en la empresa que estén trabajando en este momento, que se divide prácticamente en identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos, ¿no? Las tres fases de la implementación y estructuración de un IPC. Pero yo les mencionaba que a veces cuando uno tiene ya una previa experiencia dentro de la empresa con los protocolos que se han estado implementando, pero no se han estado colocando dentro de un IPC, es decir, no había una manera documentada de poder llevar ese recorrido de la empresa. Algunas empresas también, dentro de su primer IPC, recuerdan que este IPC es de línea base, ya colocan o ya están haciendo énfasis en esta sección, ¿no? En la sección de estimación de niveles de riesgo residual. Y reitero lo que dije la semana pasada. Cuando hablamos de estimación, es que con los protocolos que vamos a nosotros a implementar dentro de las medidas de control sugeridas, nosotros vamos a estimar qué es lo que queremos llegar. Prácticamente lo que vamos a colocar en la estimación de riesgo residual serían nuestros objetivos, ¿no? Si tenemos nosotros un peligro, un riesgo moderado, queremos llevarlo a trivial, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Y en la estimación solamente vamos a colocar ese tipo de suposiciones. Y si no colocan la palabra estimación en el momento en algún momento de la evaluación de la auditoría externa, pues estarían cayendo en incompatibilidades, ¿no? Porque si colocan cualquier palabra que se coloque aquí, no esté documentada y no puede ser visible u observable, es más que todo, es una sanción, una observación totalmente que no se puede maquillar ni subsanar en el momento. Sí o sí, ya es una observación dentro de la evaluación. Ahora, cuando el encargado ya está implementando estos controles de riesgos, ya lo ha implementado, ya ha pasado un tiempo prolongado, es decir, por ejemplo, este IPC línea base con estimación de riesgo residual lo hicieron en enero del 2026 y su proyección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es decir, que van a hacer un IPC semestral, cuando se coloque, cuando se realice el siguiente IPC que va a ser en el mes de julio, ya tiene que tener una evaluación es decir, si tenemos estimación en el primer IPC, definitivamente en el segundo no podemos colocar otra estimación, sino la evaluación, porque no habría coherencia ni cohesión dentro de nuestro trabajo. Hay que siempre valorizar nuestros resultados. Entonces, si estamos estimando en el primer IPC, en el segundo sí o sí coloquen la evaluación. Obviamente que van a seguir habiendo oportunidades de mejora, nuevos protocolos, es más, quizá hemos encontrado un nuevo sistema de innovación para una otra tarea. Es cierto, lo podemos colocar, pero tenemos que poner la evaluación de riesgo residual porque cuando ponemos una estimación previa, estamos en la obligación de decir que lo que se ha colocado en esta parte, lo que se ha colocado en esta parte sí o sí tiene que haberse realizado en el siguiente IPC, justamente con esta fase de la evaluación de nivel de riesgo residual, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pregunta. Listo, entonces vamos con el ejercicio. Ya tienen los PPTs. Entonces, en este caso, el ejercicio práctico se va a dirigir a una empresa metalúrgica. Esta empresa es de tamaño mediano, estamos hablando de unos 60 trabajadores, con casi 12 años de operación. En ella se realizan trabajos de fabricación, armado y reparación de estructuras metálicas como vigas, columnas, plataformas, etcétera, ¿no? Les estoy dando ya de por sí el aforo de cada una de las áreas, justamente para que cuando podamos evaluar los peligros, y es muy importante que ustedes lo tengan antes de hacer un IPC, que tengan siempre la cantidad de trabajadores en cada una de las áreas,
y en todo caso también el aforo dentro de cuando estamos en constante visitas, ¿no? Si hay bastante tráfico en esa zona y son personas externas, el aforo es mucho más relevante en la evaluación de riesgos, ¿no? La jornada laboral es de 10 horas diarias, de lunes a sábado, con pausas para de almuerzo de 45 minutos, ¿ok? También es importante, aunque no pareciese, estos pequeños datos de jornadas laborales, pausas de alimentación, porque aquí recuerden que siempre nosotros tomamos en cuenta los riesgos psicosociales, ¿cierto? La parte de depresión, ansiedad, estrés, relajación extrema, porque la relajación también es un riesgo, como le mencionaba, es muy importante. Más aún cuando es turnos rotatorios o son turnos nocturnos, ¿no? Porque a veces uno podrá decir, la gente que trabaja de noche y en el día descansa, obviamente, pero no todos tienen esa facilidad y quizá llegan a un turno nocturno, un turno nocturno de un poco atareados, un poco llenos de preocupaciones porque prácticamente la vida de la mayoría de las personas está en el día. Entonces también es importante tener las jornadas laborales y el tipo de turno, ¿no? Acá nos dicen, la empresa no cuenta con un IPC formal documentado. ¿Qué podemos inferir de acá? Es que han tenido observaciones, la han estado implementando, pero no de manera documentada, no de manera formal. Sin embargo, han implementado a lo largo de años medidas de control empíricas, ¿no? Y esta parte es importante, la reacción frente a incidentes ocurridos. Es decir, estos incidentes, no accidentes, son los que han impulsado a esta empresa a ya realizar un IPC, ¿no? Acá nos dan datos muy importantes para justamente la evaluación preliminar, la evaluación de los controles preexistentes y de por sí de los accidentes que han o no suscitado dentro de la empresa, ¿no? Tenemos que han habido 7 accidentes leves, de los cuales han sido cortes en manos, golpes por herramientas, irritaciones oculares leves, ¿no? Ha tenido 2 accidentes, no solamente ellos, sino que nos están dando la consecuencia, ¿no? Nos han dado justamente el suceso, que son accidentes, y nos han dado la consecuencia, días perdidos de trabajo. Uno ha sido por una lumbalgia, por manipulación de manual de cargas, han levantado alguna viga o columna de manera ineficiente, de manera errada, y ha generado una lumbalgia, y un caso de quemadura leve por soldadura, ¿ok? Ambos han generado días de pérdida laborales. Tenemos un incidente grave sin lesión. Es curioso esta oración, porque es un incidente grave, pero sin lesión. Entonces, quisiera saber si uno de ustedes entendería a qué se refiere este enunciado. En un incidente grave sin lesión, y si tuviesen un ejemplo adicional el que está dentro de la pantalla. Incidente grave, pero sin lesión. Me gustaría que todos tengamos claro cómo diferenciar un accidente o incidente, aun cuando este incidente pueda generar consecuencias catastróficas muy graves, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dicen que hubo una caída de una estructura metálica parcialmente armada por mala sujeción. O es decir, hubo una caída, ¿eso fue un accidente? No, porque no hubo consecuencias físicas reales, no hubo una consecuencia real física, pero si esa estructura metálica le caía a una persona, podía hasta matarla, ¿cierto? Por lo tanto, se le está agregando justamente esta descripción, la descripción de sin lesión, pero sin embargo sí fue un incidente y sí es grave, ¿no? No tiene que ser un accidente para poder catalogar una actividad como grave en una empresa, ¿ok? Entonces, estos reportes frecuentes de actos inseguros, tales como uso incompleto de EPP, trabajo con herramientas desgastadas, distracciones durante operaciones críticas, no reporto oportuna en condiciones estándares. Estos actos inseguros mayormente son la raíz de todos los incidentes o accidentes de la empresa, ¿ok? Entonces, también es importante tenerlos en cuenta, porque quizá no van a estar dentro de la evaluación de riesgos por probabilidad o severidad, pero sí tener en cuenta qué tipo de actos inseguros es lo que se está realizando es vital para poder identificar qué controles de riesgo tenemos que realizar. ¿Por qué? Este uso incompleto de EPP es un control de riesgo tal cual.
para implementación en la EPPs. Trabajo con herramientas desgastadas. ¿Qué tipo de control de riesgo es este? Es un control de riesgo de sustitución, ¿cierto? Distracciones durante operaciones críticas. Este es un control administrativo definitivamente, ¿no? Porque tenemos que mejorar el protocolo, tanto para la operación como la supervisión de la misma. Y si nos dicen no reporte oportuno de condiciones of estándares, tal cual, es otro control de riesgos administrativo, porque justamente no están haciéndose de una manera correcta las supervisiones de esta actividad. Entonces, estos son actos inseguros que uno puede ver en la empresa y no va a estar específicamente escrito en el IPC porque no estamos nosotros presenciando a un accidente, un incidente, pero definitivamente nos van a dar nos dan un ápice de vislumbrar cuáles son los controles de riesgo que son necesarios. Recuerden que en el IPC es de prevención. Entonces, aun cuando algo no ha pasado y se ve muy alejada esa factibilidad de que suceda, con estos controles podemos reducir ese riesgo que quizás solamente es tolerable hasta trivial, ¿no? Dependiendo siempre de nuestro plan de acción. La supervisión en seguridad y salud en el trabajo es intermitente, también es importante, es decir, que sí tienen a alguien especializado en esta actividad y que tienen de manera intermitente sus rondas, sus evaluaciones, ¿no? Y la capacitación se realiza una vez al año. Ahora, unos dirán que puede ser correcto, porque puede ser que no sea correcto. ¿Cómo podemos evaluar justamente si la frecuencia de una capacitación en seguridad en el trabajo? Muy distante a las charlas de seguridad que puedan hacerse en las empresas, ¿no? Esta evaluación de frecuencia de las capacitaciones tiene que estar muy ceñida a cuál es la tendencia en rotaciones de trabajo, ¿no? Si hay una gran rotación de personal, pues una capacitación quizá de enero y luego se programa para que sea recién de manera trimestral, es decir, que recién sería para el mes de abril la siguiente capacitación, y que si quisiéramos hacer otro tema totalmente distinto, pero del 100% de trabajadores hay un 20% que ya ha rotado, que ya ha mudado de empresa, entonces estaríamos cayendo en un barril sin fondo, ¿no? Una bolsa con hueco en la parte, un saco con hueco abajo, porque no estaríamos capacitando de manera progresiva. Sería una manera de evaluar los conocimientos un poco torpe, ineficiente. También hay que tener en cuenta justamente, para poder colocar en nuestro plan de acción las capacitaciones, hay que tener en cuenta justamente las rotaciones de trabajo, las rotaciones de puestos, incentivos, cosas por el estilo, para también darle una mejor visión a los trabajadores y cuán valioso es justamente la seguridad en el trabajo, no solamente para su vida, sino que también fortalece sus conocimientos que los puede ayudar a que suban ellos mismos de puesto, ¿no? Luego, tenemos aquí, les voy a dar todos los detalles en este caso práctico para que puedan incidir en la evaluación tanto de probabilidad como seguridad de cada uno de los riesgos, ¿ok? Entonces, estamos aquí hablando más que todo de la evaluación previa documentaria, ¿no? Todas estas cosas en una empresa tienen que estar documentado. Si ha habido accidentes, no ha habido accidentes, incidentes, qué tipo de actos inseguros se han identificado, capacitaciones, cuáles son las frecuencias, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver una parte más física. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre estaré atento al chat. Vamos a ver la parte más física, es decir, cómo se ha descrito cómo es el ambiente. ¿Ok? Porque sin el saber cómo son el ambiente de trabajo, nos quedamos un poco cortos al poder predecir qué tipo de peligros puede haber, ¿no? Este es un espacio semiabierto, sin muros completos entre procesos y se basan principalmente en líneas pintadas en el piso, mesas de trabajo, racks metálicos, cortina de soldaduras en algunos puestos y no en todos. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Cortina de soldaduras correcto, ¿cierto? Pero están en algunos puestos nada más. Entonces, esa es de aquí ya nosotros vamos a ver que uno de nuestros controles es poder uniformizar todas las áreas de trabajo de soldadura más que todo, ¿no? Racks metálicos, esto no es nada seguro para una empresa de constante movimiento, ¿no? Estamos hablando de 60 trabajadores, como dijimos hace un rato. Y no tienen muros entre procesos. Desde ahí, ¿qué nos podemos nosotros pensar y podemos imaginar?
que el sonido dentro de un área y otra va a ser mezclado, ¿no? Entonces, la probabilidad de estrés de cada uno de los trabajadores sin EPP correspondientes va a ser muy alta. Si bien cuando uno está en una empresa metalúrgica, el sonido metal es parte de tu día, no podemos abusar de esta propiedad inherente del trabajo, porque estos muros van a reducir, siempre reducen, y la reducción del ruido, del calor, etcétera, siempre van a menguar, sí, al menos sea poquito, pero va a menguar un poco el riesgo de las tareas, ¿no? No existen barreras físicas completas entre procesos. Igual, este punto es muy importante cuando tengamos tareas de traslado de materiales, ¿ok? Es más, el traslado de materiales, si es de materiales acabados, o tranquilamente materiales en pleno proceso, porque si son materiales acabados, más que, y estamos hablando de una metalúrgica, pues quizá estamos hablando de caídas, de tropiezos, golpes físicos en sí, pero si son materiales que están incompletos en todo caso, quizá podríamos dañar previo a la finalización del equipo, de la estructura a realizar, entonces también sería una pérdida operativa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de cosas cuando podamos, como estamos mostrándoles, tener el panorama extenso del caso que vamos a evaluar, ¿no? Acá tenemos unas que otras mediciones, una superficie total de 30 a 20 metros, estamos hablando de 600 metros cuadrados, una altura de 6 metros, no nos dicen que hay algún tipo de maquinaria que supere 6 metros o que roce, entonces hay que asumir de que la maquinaria dentro de ahí está adepta para los 6 metros que tiene la altura, ¿no? Distancia entre procesos, estamos hablando de que cortas soldaduras son 3 a 4 metros, esto es poco, ¿ok? Si hablamos de estructuras extensas, no largas de por sí, 3 4 metros, de por sí ya esas estructuras metálicas ya tienen esa medición, ¿no? Entonces, de una a otra área a veces es un poco riesgoso su traslado. Soldaduras, venilados, 2 a 3 metros, también sigue siendo corto. Racks de materiales y no de trabajo, 1 metro de diferencia. Bueno, acá es un poco más tranquilo el traslado de materiales, pero igual sigue siendo 1 metro muy pobre, ¿no? Las rutas de manipulación de materiales cruzan todo el área. Nos dicen que no hay delimitación adecuada para cada uno de los procesos, porque se cruzan durante todo el área, es decir, el riesgo es mucho mayor para el traslado, ¿no? Aquí yo les he dado un pequeño mapa de cómo se estarían la estructuración, la división del plano de la planta, ¿no? Tenemos pantallas de protección o barreras, vemos que tienen tres pantallas de protección, pero dentro de cada una de ellas también surge uno que otro riesgo, ¿no? Me refiero a que de una a otra área no están las pantallas que podrían reducir el peligro al otro trabajador de la otra área. Entonces, no hay delimitaciones entre cada uno de ellos, ¿no? Este diseño permite interferencia entre tareas, es decir, tal cual, una persona puede entrar a la otra área porque no tiene el espacio adecuado, simplemente no hay una ruta especificada, exposición a ruido y partículas a terceros. Si no hay barreras, todas las partículas estarán durante toda la atmósfera de la mayor parte de la planta, ¿no? Incremento la probabilidad de incidentes, tal cual es el resultado de toda esta mezcolanza de riesgos añadidos por el simplemente hecho de no tener una estructura divisoria en cada una de las áreas y tampoco de limitaciones de los transportes de cada una de las tareas, ¿no? Ok, entonces acá tenemos todo el antecedente para entender cómo se estaría manejando esta empresa y a qué nos estamos nosotros afrontando, ¿no? Vamos a entender ahora, vamos a definir a qué trabajador o qué tipo de trabajador vamos a evaluar el día de hoy, ¿no? Ahora, organización del trabajo y forma de ejecución. También estos puntos son vitales para poder evaluar los riesgos de manera correcta. Algunas tareas se realizan de forma individual. Dice que algunas, es decir, que van a haber uno o más personas del mismo puesto realizando tareas en conjunto. ¿Ok? Tal cual. Y aquí de por sí ya nos están indicando qué tipo de tareas
son individuales o en conjunto. Entonces, cuando evaluamos una tarea, hay que realizar este PPT para saber si son individuales o son en conjunto, ¿ok? Los trabajadores comparten el mismo espacio operativo, lo que genera exposición cruzada a peligros. Es decir, lo que vemos acá, ¿no? Prácticamente no hay ningún tipo de división en estas dos áreas, ¿no? No hay divisiones. Entonces, entre estas dos tareas, dentro de esos dos procesos, van a haber exposiciones, ¿ok? Igual en la parte inferior, van a haber exposiciones, ¿ok? El tránsito de personas y materiales es constante dentro del área. Es constante. Si no tenemos rutas definidas, el riesgo, se incrementa mucho más, ¿cierto? Controles existentes no documentados. Como dijimos al inicio, han tenido que subsanar una que otra falencia justamente por la ocurrencia de incidentes, pero no con un per se formal o documentado, ¿no? Entonces, hay un uso parcial de PPs, hay caretas de soldar disponibles, nos dicen aquí, no está especificado, ¿no? No está especificado que se están entregando de manera adecuada cada uno de estos EPPs. Experiencia de personal, estamos hablando de que de 1 a 5 años en la experiencia de cada uno de los técnicos, operarios, supervisores, etcétera. Señalización básica, y todos estos controles deben ser considerados al evaluar, como digo, la probabilidad inicial, ¿no? Ahora, procesos y tareas a evaluar. ¿Qué operario nosotros vamos a entrar a evaluar estudiantes? Va a ser al operario metalúrgico, ¿ok? El operario metalúrgico va a ser el trabajador, al puesto de trabajo que vamos a nosotros evaluar. Entonces, tenemos las actividades y procesos y luego las tareas. Tenemos aquí los procesos y abajo tenemos las tareas, ¿ok? Es decir, que en el proceso de corte de materiales metálicos tenemos dos tareas. Corte de perfiles con medida angular y la siguiente tarea es ajuste y sujeción de piezas con prensas. ¿Qué condiciones han observado? Usa lente de seguridad, pero no pantalla facial. Los discos de corte reutilizados hasta el desgaste visible. Es decir, que en el momento de que ellos, dentro de su manipulación, ven desgaste, recién acuden a la solicitud de un reemplazo de disco, ¿no? Ruido constante, inherente a este trabajo, y distracciones durante la operación, conversaciones. Y es más, podemos sumarle estas distracciones a cualquier tipo de ruido emergente de la zona posterior, de la zona aledaña. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo aquí, las áreas están sin divisiones, ¿ok? Entonces, vamos a la evaluación. Tenemos corte de perfiles con esmeril angular. Para los que no conocen en sí qué es una esmeril, cómo es este tipo de cortes, pues aquí les muestro un pequeño videito. Cómo ellos cortan, esa es la herramienta que ellos van a trabajar. Aquí la persona, el trabajador está teniendo los guantes correspondientes, los lentes de seguridad correspondientes, y esta es la máquina de la esmeril angular para poder realizar los cortes que va a tener que hacer el trabajador, ¿no? Como ven, tiene que estar en una superficie física, y más que todo es un disco con el cual va a realizar el corte de manera progresiva, ¿no? Es un disco de por sí. Entonces, lo que podemos asumir es que debe estar la estructura a poder cortar en una zona totalmente fija, ¿cierto? Porque la manipulación o movimiento de la superficie del material va a poder generar que el disco que pueda extrapolar su movimiento totalmente predeterminado y generando cualquier tipo de corte al mismo trabajador como al externo, ¿no? Entonces, pues hay que ir a cómo podríamos evaluar nosotros todos los riesgos o peligros que podría tener el corte de perfiles con esmeril angular. Ok, acá yo he colocado algunos, pero me gustaría primero que me digan ustedes pues, en el chat qué tipo de peligros podrían haber en esta tarea, ¿no? Como vemos acá, en la tarea del corte con esmeril angular. ¿Qué opinan? ¿Cuáles serían los peligros? Acuérdense, peligro se describe como fuente o como fuente de peligro, como fuente riesgosa, sustantivo para poder determinarlo, ¿no? O de por sí la acción como tal. ¿Algún comentario? ¿Qué tipo de peligro vemos en esta tarea del corte con la esmeril angular?
Recuerden que la tarea en sí, la tarea es corte de perfiles con medida angular. ¿Ok? ¿Cómo lo visualizamos? Una persona, el técnico metalúrgico, está con el hemeril en la mano, una estructura metálica a cortar, la cual debería estar en una sujeta, ¿no? En una estructura para que no pueda, para reducir la probabilidad de caída o movimiento externo y no genere mayor corte, ¿no? ¿Cuáles serían las fuentes de peligro acá? El metal a cortar se caiga o golpea a otras personas que pasan por la zona, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí esta oración nos está diciendo de por sí cuál sería el riesgo, ¿no? El riesgo sería cortes o caídas de la estructura metálica, cortar, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la fuente en tu oración? Si está hablando que el metal se caiga, es decir, que el metal no esté sujeto, ¿cierto? Hay que ir como el cangrejo hacia atrás. Estamos hablando de la consecuencia. ¿Cuál sería la fuente? Si el metal se cae, es decir, que no está sujeto de manera correcta, no está sujeto de manera correcta el metal, ¿no? Ok, entonces, aquí tenemos algunos peligros que he señalado. Podemos agregar muchos más. Vamos a agregar justamente, comenta su compañera. Vamos a colocar aquí. Peligro sería, la fuente sería el material, estructura metálica, sin sujeción, sin sujeción correcta, ¿no? Es decir, en cualquier momento se puede caer. Estamos hablando de la caída de esta estructura, por lo tanto, ¿el peligro va a ser físico o mecánico? ¿Se acuerdan cómo identificar ello? Físico-mecánico, si es una caída de una estructura, de una herramienta, de un utensilio, es un peligro mecánico-físico. El momento de identificar de manera rápida los tipos de peligro que tenemos. O es mecánico o es físico en este caso, ¿no? Cuando hablamos de un peligro mecánico, estamos hablando que el propio accionar de la herramienta, de la fuente, pueden ser los dos, exactamente. Entonces, justamente a lo que iba era eso. La estructura metálica, de por sí, al caer, su movimiento, su accionar, hace que el peligro sea mecánico, porque la mecánica aborda, especifica el movimiento como tal. Ahora, ¿cómo podemos definir si este también podría ser físico? Esto va a depender de los riesgos que nosotros vayamos a delimitar. Si hablamos que este riesgo, el riesgo de la caída de la estructura metálica al momento de hacer el corte, genera un tipo de ruido, un tipo de vibración, de iluminación que genere justamente esto, el peligro, podría ser físico. Pero en este caso estamos hablando netamente de la caída como tal, ¿cierto? Porque tú me has enumerado que golpea a otra persona que pasa por la zona, ¿cierto? O tranquilamente al mismo técnico. Entonces, el riesgo aquí que has enumerado, que estoy señalando aquí, es el golpe generado. Y el golpe es una consecuencia mecánica. Por lo tanto, en este caso vamos a dejarlo en mecánico, ¿no? A menos que, como digo, seccionemos los riesgos y hablemos de mucho más, ¿no? Entonces, como riesgo colocaríamos golpes a distinto nivel, no sabemos en qué tipo de nivel estaría el trabajo, qué más podríamos tener, lesiones leves, leves a graves, ¿no? Porque una caída de estructura en un pie puede generar un tipo de esguinces, de fracturas, etcétera, ¿no? Vamos a poner lesiones graves y estaríamos asumiendo los esguinces o tipo de graves, ¿no? Ok. Entonces, gracias, Daisy, por tu aporte. Mientras los demás pueden seguir generando cualquier tipo de riesgo que genere esta actividad, yo voy a ir mencionando los riesgos que también
nos podrían ayudar para visualizar un poco más el panorama de esta tarea, ¿no? Proyección de partículas metálicas. Estamos hablando un poco de cuáles estas partículas que puedan estar tanto suspendidas en el aire como partículas suficientemente grandes para caer por el tipo de la gravedad, ¿no? Entonces, justamente, esto no va a ser ni un peligro físico, ni un peligro químico, ni biológico, va a ser mecánico, de nuevo, porque estamos aquí definiendo que la fuente es el movimiento propio de la estructura física. En este caso es una partícula mecánica. Y he colocado consecuencia, lesiones oculares y lesiones a terceros, ¿no? Tal cual como dijo su compañera, tanto los que están dentro del área como a los externos, ¿no? He colocado herramienta rotativa, el esmerial angular. ¿A qué me refiero? Este propio artefacto de por sí es una fuente de peligro, ¿cierto? Es una fuente de peligro. Desde que se te caiga hasta el momento en que esté funcionando. Es una fuente de peligro el propio equipo. ¿Qué no puede pasar? ¿Qué no puede ocasionar en la herramienta rotativa? Cortes profundos, amputación parcial de dedos, heridas abiertas con riesgo de infección, ¿cierto? Porque si puede haber una rosadura en una parte de la mano, si es que no tiene totalmente cubiertas las mangas, pues quizá genere una pequeña abertura y el escozor genere, o sea, una probabilidad de infección posterior, ¿no? Recordando de que tienen horas extensas de trabajo. Ruptura del disco de corte. Que vimos, ¿no? Ese pequeño disco que él nos muestra de cómo genera el esmeril el corte final. La ruptura del corte. Arriba hablamos de la naturaleza propia de la herramienta, y aquí hablamos justamente de la naturaleza, de la consecuencia natural de su funcionamiento. Ruptura del disco de corte. Impactos de fragmentos a alta velocidad, ¿cierto? Porque si se rompe el corte, estamos hablando que las revoluciones de una esmeril es sumamente alta para poder cortar un metal, ¿cierto? Lesiones graves en rostro y tórax. Podríamos aquí ampliarle a cualquier parte, a cualquier extremidad, no hay ningún problema. En este caso yo me he centrado en rostro y tórax porque esta tarea se basa mayormente en estructuras fijadas, ya que el esmeril se utiliza más que todo en mesas o una zona donde el movimiento de la mano no tenga tanto esfuerzo de estiramiento, ¿no? Que sea un poco más cercano a. Por lo tanto, me ceñí a rostro y tórax en lo que corresponde a pequeñas lesiones graves de ruptura del disco. Ruido elevado generado por el esmeril. Esto es físico, ¿por qué? Porque estamos hablando de una consecuencia física producida por el funcionamiento de la tarea. ¿Ok? No estamos hablando de que una partícula física genere algo, sino que estamos hablando de que las propiedades físicas del funcionamiento están generando un problema. En este caso sería el ruido. Igual, la hipoacusia, la mayoría de empresas metalúrgicas, cualquier empresa de producción va a tener la hipoacusia como una de las consecuencias a cualquier tipo de trabajo con 4 horas continuas de funcionamiento, ¿no? Fatiga auditiva y disminución de la concentración. La oración de disminución de concentración, y yo lo coloco porque hoy en día es importante tener en cuenta los psicosociales, pero en los controles hay que ceñirnos mucho, recuérdense, a cuáles de los peligros son más importantes y cuáles en la plan de acción son los controles de mayor significancia, ¿recuerdan? Tenemos aquí el riesgo que dijo su compañera, la estructura metálica sin su gestión correcta va a generar golpes a distintos niveles, lesiones graves como leves, y luego tenemos nosotros bordes y aristas cortantes del material. Es decir, estamos hablando nosotros que de por sí la mesa que va a estar sujeta a la estructura puede tener bordes filosos o bordes peligrosos, ¿cierto? ¿Qué más? La misma estructura puede tener bordes y bordes que no están totalmente definidos, que pueden generar cortes al mismo trabajador como a cualquier otra persona que manipule dentro del área. ¿Ok? No solamente no solamente nos vamos a ceñir nosotros de la herramienta a utilizar y del movimiento como tal, sino de las cosas que le van a rodear y van a tener injerencia en su manipulación. ¿Ok? Y finalmente un riesgo ergonómico, ¿no? Postura forzada y esfuerzo sostenido. De por sí hay una tensión dentro de la mano para poder trabajar con el esmeril, por lo tanto,
cualquier tipo de presión que generen las extremidades es una presión generada en el torso, ¿no? Justamente en la cerviz. Por lo tanto, hay un dolor lumbar, dolor cervical y trastorno musculoesquelético, ¿cierto? Una presión constante en las manos al estar sujetando totalmente el esmeril por varias horas, en caso sea la tarea, van a generar problemas a largo plazo dentro de los nervios de los dedos o tranquilamente un tipo de problema en el nervio que está dentro del codo, ¿no? Justamente por la flexión que está constante del trabajador. ¿Ok? Estos son solamente los riesgos y peligros que he podido y con ustedes estamos identificando de esta tarea. Todo ello solamente es de esta tarea, ni siquiera del proceso, solamente es de la tarea. Ahora, hay que ver la probabilidad de ocurrencia. Cansancio físico del operador debido a largas horas de trabajo, tal cual es lo que acabamos de ver, ¿no? Sin descanso puede causar que se desconcentre. Cierto, fatiga forzada y esfuerzo sostenido, dolor, trastornos musculoesqueléticos. Y aquí hay que colocarle disminución de la concentración. Así como hemos colocado en la parte superior sobre el ruido, también estos dolores musculares producidos por el extenso tiempo de un trabajo repetitivo también genera tensión y la presión y tensión de los músculos genera una disminución de la concentración, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a ir llenando aquí la matriz junto con todos. Probabilidad de ocurrencia. Acuérdense que era media, alta y baja, ¿cierto? Y también recuerden que esta columna es opcional. Esta columna es opcional, ya que esta columna se divide en la exposición al riesgo y justamente en las presiones existentes, ¿no? Es casi una división de. Entonces hay que hacerlo de manera un poco rápida. Proyección de partículas metálicas. Esta es una probabilidad de ocurrencia alta, porque estamos justamente con el SMI, que es una herramienta metálica que no podemos controlar justamente la proyección de estas partículas, ¿no? Ahora, la herramienta rotativa también es una probabilidad alta, es de por sí este es un elemento que no se puede eliminar. Entonces, si la eliminación es el control principal, es el principal, no se puede eliminar, pues de por sí la probabilidad de ocurrencia pues, tiene que ser alta o media. ¿Ok? Si se puede eliminar algo, su ocurrencia no puede ser alta, porque estamos hablando de que en el plan de acción no está en la cúspide de la pirámide, ¿no? Ruptura del disco. Aquí vamos a tener en cuenta algo, ¿no? En nuestra tarea, en nuestro ejercicio, no nos han indicado que ha habido un incidente sobre ello. Ha habido cortes, golpes, malas manipulaciones, pero no nos dice sobre el esmeril como tal. Ni tampoco nos dicen que una herramienta haya generado un tipo de accidente. ¿Cierto? No nos dice que por una deficiente herramienta ha generado un tipo de accidente. No nos dice en ninguna parte de aquí. ¿Cierto? Aquí al costado estamos hablando de una caída de la estructura. En este caso estamos hablando de corte por manipulación errada y bote, etc. Por lo tanto, vamos a ponerle que la ruptura del disco, que sería el último de los casos, ya está por falta de suerte, vamos a colocar una probabilidad baja, ¿ok? Ruido elevado también, es generado por la misma herramienta, entonces también es una probabilidad de ocurrencia alta. La estructura mecánica sin sujeción correcta. Aquí vamos a colocarla en media. ¿Por qué? Porque como podemos ver en el video, no todas las herramientas o todo el material que se van a tener que cortar van a generar un gran problema posterior a su caída. En este caso es una barrera cuadrada, ¿no? Cuadrada. Por lo tanto, en sí, su caída va a ser muy difícil ya que estamos en una mesa totalmente plana, ¿no? Entonces, el giro angular de esta estructura va a ser casi, no es imposible, ¿no? Pero muy poco factible. Voy a ponerle media en todo caso. Y bordes y aristas cortantes del material. También va a ser media, porque la mayoría de trabajadores, como vemos, tienen sus mandiles correctos y sus guantes de manera correcta, ¿no? Postura forzada y esfuerzo sostenido. En este caso también va a ser alta porque, como dijimos, tienen 10 horas de trabajo y si bien las tareas son rotatorias, no nos dicen cuál es la frecuencia de esta rotación, ¿no? Vamos justo a la probabilidad, de nuevo.
¿Recuerdan cuáles eran los índices? ¿Cuáles eran los índices? Índice de personas expuestas. Índice de personas expuestas en ese trabajo. ¿Cuántos nos dicen aquí? Que en el área de mantenimiento de producción hay 38 trabajadores, ¿cierto? 38 trabajadores. Ahora, ¿cuántos operarios son? ¿Cuántos operarios son? ¿Cuántos técnicos existen en la zona? En el área. ¿Ok? Tengamos en cuenta que van a ser 4 operarios. Van a ser 4 trabajadores. Entonces van a ser 4 técnicos que van a estar rotando durante todas las horas de trabajo como tal, ¿no? Entonces, el índice de personas expuestas, recuerden, va a ser alguien que está ejecutando la tarea como tal. El índice de personas expuestas, si estamos hablando de que son cuatro técnicos, estamos hablando que están en el índice número 1, ¿cierto? Ahora, índice de procedimientos existentes. Nos dice que la empresa se ciña a la experiencia previa de los trabajadores, ¿correcto? Entonces, tenemos 1 o 5 años de experiencia profesional, y que es una empresa que está creciendo poco a poco, entonces no nos han dado una incidencia específica de protocolo de seguridad como tales. Entonces, entre experiencia y que no la empresa tiene un protocolo a seguir en específico, tenemos un índice de 2, es decir, que los mismos trabajadores conocen los peligros porque su experiencia les da esa función, pero que no hay una supervisión correcta de los protocolos pertinentes. Entonces, de ejemplo, tenemos un índice 2. No es que no exista ningún tipo de protocolo y tampoco es que haya una supervisión constante, ¿no? Índice de capacitación. Hay una capacitación anual, como se dice en el PPT. Es intermitente, la capacitación se realiza una vez al año. Entonces, hay índice de capacitación para una constante. Con 4 técnicos electricistas anuales y con turnos de 10 horas y rotatorios, pues no son suficientes este tipo de capacitaciones, ¿ok? Índice de exposición a riesgo. Va a ser diaria, esta tarea es diaria, esta tarea es intermitente, semanal, mensual, anual, pues son tareas diarias, ¿no? Por lo tanto, el índice de severidad de exposición va a ser muy alto, va a ser 3. Recuérdense que 1 es casi muy poco frecuente, diario, ¿no? Una vez a la semana, una vez al día. 3 sería una vez al día, 2 sería una vez al mes, uno sería cada 6 meses de manera muy poco frecuente, ¿no? Índice de severidad. Las proyecciones de partículas van a generar lesiones oculares y lesiones a terceros. Ahora, van a ser lesiones, por lo tanto no es ni disconfort ni una lesión por incomodidad. Son lesiones oculares, por lo tanto será una lesión reversible, ¿no? Con daños temporales. Entonces tenemos una severidad de 2. No estamos hablando de una ceguera permanente o un tipo de enfermedad tradicional. En este caso estamos hablando de lesiones oculares y a terceros como tal. Entonces tenemos como probabilidad, como riesgo, probabilidad por severidad tenemos 16, lo que acarrea a un nivel de riesgo moderado, ¿cierto? Y si es un nivel de riesgo moderado, es decir, que se valora a este riesgo como significativo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos con la siguiente tarea. Herramienta rotativa, es medida angular. De nuevo, imaginémonos que estamos hablando netamente a la herramienta como tal. Su propia existencia dentro de esta tarea genera un riesgo. Es peligrosa, en otras palabras. Esta herramienta, el esmeril angular, es peligroso. ¿Qué puede generar? Cortes profundos, amputación de dedos, heridas abiertas, etc. Entonces, índice de personas expuestas, igual. ¿Quién utiliza esta herramienta? Los técnicos. ¿Qué dijimos? Que eran 4. Entonces, está dentro del índice de personas expuestas. Es decir, solamente de 1 a 4 es el índice 1. Índice de procedimientos existentes. La manipulación como dije, si nos ceñimos si nos ceñimos a la experiencia de los trabajadores, más no como procedimientos propios de la empresa, colocamos siempre como índice 2, porque no estamos nosotros todavía en la capacidad real de poder supervisar todas las tareas como debe ser o como queremos que sea. Es una empresa donde queremos que todas las tareas se hagan de una manera, a menos que demos esta libertad. Esta empresa es nueva y dice que los procedimientos
se están realizando por experiencia de los trabajadores. Índice de capacitación, dijimos una vez al año, es muy poco eficiente y más si nos seguimos a la experiencia del trabajador. Y índice de exposición al riesgo. Se hacen todos los días, ¿cierto? Si hay esta tarea es igual que el corte se hace todos los días, entonces también tiene un índice de severidad de 3. Tenemos un igual nivel de probabilidad. Ahora, severidad. ¿Cómo evaluamos la severidad? Pues evaluamos cada uno de los peligros. Tenemos cortes profundos. Este corte profundo es una severidad 2, ¿cierto? Porque es una incapacidad temporal. Va a poder sanar ese corte. Tenemos heridas abiertas con riesgo de infección. Una infección se puede tratar, por no decir, es reversible, ¿cierto? Ahora, con que tengamos esta palabra, amputación, la severidad siempre va a ser la mayor, va a ser 3. No hay más. No importa todos los otros riesgos. Si dentro de los riesgos que nosotros estamos colocando, estamos catalogando, está un tipo de amputación o una enfermedad irreversible, no importa que ese sea el último riesgo que nosotros tengamos en mente. Definitivamente va a ser un índice severo más alto, 3. Por lo tanto, nuestro nivel de riesgo en la presencia del emeril angular es importante. Y si es importante, es aún más significativo que moderado. ¿Ok? ¿No hay cualquier pregunta? Me hacen saber. Vamos al siguiente. Ruptura del disco de corte. Aquí he mencionado muchos tipos de riesgos porque en esta actividad y en la mayoría de actividades en empresas civiles o de seguridad, pues las consecuencias son muy similares. La manera de cómo redactamos el peligro es lo que cambia las cosas, ¿no? Como hizo su compañera su comentario, le hemos cambiado su redacción, pero las lesiones son muy similares a los otros casos que pueden haber. Por lo tanto, la similitud de consecuencias también es similitud puntual. Siempre va a cambiar el sustantivo principal, ¿no? Hablamos de un tipo de herramienta o un tipo de protocolo. Pero la consecuencia, mejor que el marco general, va a ser muy similar en los controles de riesgo y en las consecuencias como tal. Ruptura del disco de corte. La ruptura del disco de corte. Pruebas expuestas, los que están trabajando, ¿cierto? Ahora, los que están trabajando en esa zona y los que están pasando alrededor de ellos, ¿cierto? Porque la ruptura del disco de corte, justamente por la velocidad que tienen los fragmentos, veamos el manual. Vamos el manual, no, el plano. Tenemos aquí el corte con el meril. Y tenemos que solamente a 3 metros tenemos el corte del arco eléctrico, ¿cierto? Entonces, tenemos a personas trabajando dentro de, que son 4 técnicos. Tenemos a 4 técnicos electricistas, no 4 técnicos electricistas, haciendo esta tarea, el emeril de corte, ¿cierto? Ahora, también vamos a tener a otros electricistas, a otros técnicos electricistas en esta tarea de arco eléctrico. No nos están diciendo cuántos van a estar ahí, cuántos son los que van a estar dentro de esa tarea. Pero con el solo hecho de que haya 2, o pongámosle 3, otros 3 técnicos electricistas en el área, pues 4 más 3 es 7, supera el índice de personas expuestas, ¿cierto? Entonces, ya no sería 1, si seríamos sumando más de 7, estaríamos hablando del tercer índice de personas expuestas, ¿no? Porque no hay pantalla, no hay nada que divida estas 2 áreas. Y es más, tenemos aquí acostado otra área sin protección. Tenemos dos áreas específicas, 2 zonas de trabajo adicionales. Entonces, con que tengamos a 2 personas adicionales acá, rotando constantemente, y el traslado propio de la zona, el traslado propio de la zona por aquí, el traslado propio de la zona por acá, va a generar la exposición a estas partículas, partículas provenientes de la ruptura del disco, para que nuestro índice de personas expuestas sea 3. ¿Ok? Sea 3. Procedimientos existentes. Seguimos con el 2. Hay que seguir con la lógica de los iniciales. La lógica tiene que ser para cada uno de los riesgos. Para una tarea en específico, igual con la capacitación. Índice de exposición al riesgo. La tarea se hace todos los días, ¿cierto? Es súper alto.
Índice de severidad. Impacto de fragmentos de alta velocidad. Lesiones graves en el rostro y tórax. Lesiones graves. Ahora, estas lesiones son incapacitantes de manera irreversible o reversible. Los técnicos, supervisores y de seguridad que pasan exactamente. Me gusta ese panorama que estás tomando en cuenta porque no solamente estamos teniendo en cuenta a las personas que están trabajando, sino a todas las dientes externas y si no hay una barrera para cada zona, pues aún más supera este índice D, ¿no? Eh, ahora, yo les pregunto, la ruptura y esta proliferación de las partículas del disco por su ruptura, ¿sus lesiones serían reversibles o irreversibles? ¿Podría estos fragmentos amputar un miembro, una extremidad de una persona? Creo que no llegamos a ese tipo de severidad, ¿cierto? Entonces, en este caso podríamos tener dos. Igual sigue siendo importante y su significancia sigue siendo alta, ¿cierto? Muchas gracias, Daisy. Ahora, en este río físico, como es de ruido, cuando tengamos más actividades en la empresa, justamente por riesgos generados por ruido, vamos a ver que las consecuencias siempre van a ser las mismas. Hipoacusia, fatiga auditiva, disminución de concentración. Y por lo tanto, siempre los controles que vamos a limitar acá van a ser siempre los mismos. Porque el peligro va a ser el mismo. Siempre, el peligro aquí es el ruido. No estamos hablando que el esmeril es la fuente. El esmeril tiene otro tipo de peligro y otro tipo de riesgo. En este caso es el ruido generado. ¿Ok? Entonces, personas expuestas. No solamente hablamos de los trabajadores, ¿cierto? Aquí, ¿quién entra a pelear? Técnicos, supervisores de seguridad. Ok, me dice que es irreversible por una astilla de una persona que pasa sin lentes de protección puede dañar la vista. Mm, sí, tienes, claro, pero cualquier visitante sin lentes de seguridad ahí sería una infracción enorme, ¿cierto? Pero ok, sí, vamos a modificarlo, no hay problema. Ten en cuenta tu oración para que en los controles colocar que las personas que transitan por esa área sí o sí tienen que tener lentes de seguridad, ¿ok? Es decir, cualquier persona que entre en la planta tiene que tener lentes de seguridad. Ten en cuenta esta oración que has colocado para que en los controles lo coloquemos posteriormente, ¿ok? Al igual que las rupturas que pueden ir a cualquier zona, este sonido, este ruido va a incrementar el ruido generado por otras áreas. Entonces, ¿quiénes están expuestos a este ruido del esmeril como tal? Van a ser las zonas aledañas porque no hay barreras que lo distancien, ¿no? Sumando a los supervisores y cualquier tipo de visitante en esa zona. Índice de exposición va a ser 3. Procedimientos existentes, ciñámonos a lo que hemos definido, ¿no? De que se está, ah, se está colocando que en base a lo que dicen los trabajadores, es que no se están colocando procedimientos específicos para cada tarea, ¿no? Y por lo tanto la capacitación es insuficiente al tener solamente una vez al año. Pero sí hay capacitaciones, por lo tanto no puede ser uno, no sería 3, sería 2 nada más. Y índice de exposición a riesgo, pues el corte de perfiles con la medida angular se hacen todos los días, es decir, probabilidad 3. Índice de severidad, hipoacusia, fatiga auditiva y disminución de la concentración. De nuevo, vayamos a la segmentación de los riesgos. Disminución de la concentración es disconfort o incomodidad, es severidad número 1, ¿correcto? Fatiga auditiva, disconfort o incomodidad, índice de severidad número 1. Hipoacusia, esta es una enfermedad que llega a ser crónica. Por lo tanto, la hipoacusia sería irreversible o reversible. A ver, ¿quién podría investigar si la hipoacusia es reversible o irreversible? Mientras, en un segundo, regreso.
Ok, seguimos. ¿Has escuchado de la hipoacusia? La hipoacusia es casi como un espectro, ¿no? Una enfermedad que tiene un espectro bien amplio. Hablamos de hipoacusias que son temporales y si dentro de los primeros índices de la hipoacusia se sigue exponiendo a estos ruidos, puede ser hasta irreversible, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué consideran ustedes de hipoacusia? ¿Sería como una severidad 3 o 2? Daño en el oído interno, exactamente, y puede llegar a ser irreversible exactamente, pero unos tipos conductivos y son tratables, irreversibles y los audífonos implantes, ¿ok? Entonces, para una persona, para un técnico que trabaja constantemente con esto, con este tipo de herramientas, y el sonido está técnicamente a menos de 2 metros de distancia, con 10 horas de trabajo de lunes a sábado rotatorias, porque no es que se vaya. Cuando yo decía que damos incidencia en los horarios, en la jornada laboral, días de semana, y el tipo de zonas que hay, es porque, bueno, ya está bien, vas a rotar, ¿ok? No vas a trabajar todo el día en corte de medida angular, ¿ok? Vas a trabajar un par de horas ahí y luego vas a trabajar en manipulación de manual de cargas. La pregunta es, ¿sigues expuesto al ruido o no estás expuesto al ruido? Sigues expuesto al ruido, ¿cierto? Más aún cuando la distancia entre estas dos áreas, estamos hablando de 20 menos 6, estamos hablando de 14 metros, de 14 metros en esta zona nada más, estás expuesto al ruido constante. Entonces, en este caso, ahora, ¿cómo vemos la seguridad acá también? Vamos a ver si los EPPs que ellos utilizan, ¿no? Acá justamente yo les daba uso incompleto de EPPs. Uso parcial de EPPs, caretas soldar disponibles. No nos mencionan específicamente sobre audífonos, ¿no? El trabajador aquí tampoco está con audífonos, entonces, en este caso yo considero, justamente por la magnitud y sumatoria de varias fuentes de ruido, vamos a ponerle severidad 3, porque no tenemos la certeza de que todos los trabajadores en esa área están con audífonos, ¿no? Porque recuerden que estas personas expuestas tienen que tener este tipo de severidad en sus consecuencias. No solamente los trabajadores operarios, de los que están trabajando dentro del área de merilado, de cortes de meril, sino todas las áreas de la empresa. Y como vemos, no nos aseguran que todos estén trabajando con los tapones o audífonos. Severidad 3, ¿cierto? Porque una hipoacusia puede ser irreversible. Sigue siendo intolerable y significativo. Siguiente, el mecánico. Voy a colocar esto aquí. Ok, listo. Listo. Ahora sí, Daisy, en el riesgo que añadiste, la caída de las estructuras puede generar golpes de distinto nivel y lesiones tanto graves como leves. Ahora, este peligro es netamente lo que están trabajando en la zona, ¿cierto? O lo que están trabajando ahí y los que están pasando por la zona. Ahora, la pregunta sería, las personas que están expuestas a la caída de estas estructuras, ¿van a ser las personas que están en tránsito o estén dentro de la zona, ¿no? O estén dentro de la zona. Porque están dentro de la zona, estamos hablando de trabajadores de los 3 a 4 técnicos que están en esa área, ¿no? Antes de rotar. Si las estructuras son de mayor envergadura y caen fuera del área correspondiente, ahí sería el índice mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese caso, les pregunto, ¿el índice de personas expuestas sería 1, 2 o 3? ¿Solamente serían expuestos los que están trabajando en la zona o todo personal que está transitando por las zonas, por estas dos zonas, por toda esta sección? Corte y soldadura de arco. Todo transición de la zona, correcto. Entonces seguimos con 3.
Hay tres personas, hay tres personas, hay índice de tres expuestos a la caída de estas estructuras, ¿no? Procedimientos existentes, seguimos, ciñámonos a lo que hemos visto previamente. Índice de exposición al riesgo. Se trabajan todos los días, sigue siendo tres. Índice de severidad. Golpes y lesiones graves. En este caso no estamos hablando de enfermedades irreversibles o amputaciones. ¿Cierto? O sí estamos hablando de tipo de amputaciones. Nos enseñamos a la caída de estas estructuras metálicas para que sea una soldadura hecha por una persona o por dos o tres. Estamos hablando de columnas de un radio no tan grande, ¿no? A mi parecer, considero que debería ser índice sería 2. ¿Pueden cambiarlo? Sí. ¿Pueden modificarlo? Sí. Ya sería acorde al tipo de estructura que se esté trabajando en esa área. En mi caso, considero que con lesiones graves eh, ya estaría dentro de la severidad, ¿ok? Y aquí tenemos que la exposición en riesgo final sería importante, sigue siendo importante, aun cuando no se coloque como severidad 3, sigue siendo importante. Es decir, tenemos hasta ahora todos los peligros siguen siendo significativos. Bordes y aristas corrientes de material. En este caso solamente estamos trabajando, estamos señalando el trabajador o los trabajadores del área. Si son 3 o 4 técnicos electricistas de esta área, es decir, a esos 3 o 4 que estén trabajando en simultáneo en todo caso, estarían en estas zonas expuestas. No a más, porque tampoco es prudente y tampoco sería muy realista decir que cualquier transeúnte pueda estar manipulando las mesas donde se están colocando las estructuras que van a ser cortadas, ¿no? Índices tal cual, sigamos con ello, porque seguimos en la misma tarea, y tenemos índice de exposición al riesgo, igual, todos los días se hacen, ¿no? Severidad, cortes de antebrazos, infecciones por vías abiertas, son lesiones, no de incomodidad ni disconfort, son lesiones reversibles, ¿no? Pero sí siguen siendo lesiones. Por lo tanto, tenemos otro tipo de nivel, en este caso va a ser moderado. Ahora, de nuevo, así como vimos el físico, así como vimos que el peligro físico tiene unas consecuencias que van a ser muy semejantes en todas las demás tareas que cuenten con una fuente de peligro derivada del ruido, lo mismo con el ergonómico. Van a ser muy similares o casi iguales las consecuencias en los peligros ergonómicos para todas las tareas. ¿Qué va a cambiar? En la zona del dolor, ¿no? En este caso coloco dolor lumbar y cervical, como dije al momento de hacer la indicación de la posición del trabajo, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos y disminución de la concentración. ¿Ok? Mayormente van a ser estas las consecuencias. Pueden ser más, cuando salen trabajos de la oficina, pues ya va a ser un dolor directamente en la mano, ¿no? No va a ser tanto cervical, pero puede ser más en torno en la mano, y siempre la lumbar va a ser la que va a prevalecer. ¿Quiénes son los que están expuestos aquí? Solamente los técnicos electricistas de la zona. Sigamos en la misma tarea, estamos en la misma tarea, y índice de probabilidad. Índice de probabilidad aquí va a ser diario, este peligro va a ser diario, ¿sí o no? Pues sí, todos los días están trabajando, ¿no? Índice de severidad, disconfort, incomodidad o son lesiones reversibles. Tenemos disminución de la concentración que es inconfort, es índice 1. Trastornos musculoesqueléticos, ahí ya hablamos de pequeñas enfermedades posteriores, son reversibles o irreversibles, ¿no? Tenemos aquí otro peligro, otro nivel de riesgo moderado. ¿Significativo? Pues sí. Todos estos riesgos que hemos visto en esta tarea, no un proceso de esta tarea, van a ser significativos. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora con los controles de riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros interpretar los controles de riesgo? Uy, se mueve toda la pantalla.
¿Ok? Tenemos consecuencias y vamos al peligro. Proyección de partículas metálicas. ¿De dónde surgen estas partículas? Del material, tanto del esmeril como del material, ¿cierto? Que vamos a nosotros a cortar. No se puede eliminar ni el material ni el esmeril. Por lo tanto, no hay eliminación. ¿Se va a sustituir el material? ¿Se puede sustituir el esmeril? Tampoco. Estas porciones de partículas van a ser inherentes. Ingeniería. Vamos a colgarle guardas del esmeril. ¿Ok? Pantallas fijas antiproyección. También hay pequeñas estructuras que como que contornean el esmeril para que no emanen tanto estas partículas metálicas. Señalizaciones, advertencias o controles administrativos. Tal cual. Si dijimos nosotros que tenemos procedimientos preexistentes nivel 2, índice 2, si colocamos índice 2, es casi, no así obligatorio, pero es pero muy necesario que coloquemos una modificación en los procedimientos. ¿Por qué? Porque si no estamos con índice de procedimientos existentes, un índice 1, es decir, que sí estén los procedimientos, estén supervisados, estén actualizados y que los trabajadores conozcan estos procedimientos, es decir, que tenemos que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Con procedimientos de corte seguro, inspecciones previas del disco. Estamos nosotros teniendo 2 oraciones en este control, de las cuales el procedimiento de corte estamos hablando netamente de la evaluación en gabinete, ¿no? En la parte documentaria. Y cuando hablamos de inspección previa, estamos asegurando el funcionamiento de este nuevo protocolo. Por lo tanto, lo principal que vamos a ver aquí es que este control está netamente dirigido al procedimiento existente. ¿Ok? Si nosotros colocamos la mejora de un protocolo, nuestro índice de procedimientos existentes tiene que ser 1. Porque si no, no estamos trabajando de manera correcta. Porque estamos haciendo papeles que nadie va a leer. Por lo tanto, todo procedimiento, toda mejora en procedimiento tiene que tener el índice de procedimiento existente. Cuando evaluemos el riesgo residual, tiene que reducirse a 1. ¿Ok? Es decir, que esta columna que hemos colocado acá de esta tarea va a llegar a 1. Si es que en todos tenemos procedimientos existentes. Si no colocamos nuevos procedimientos, pues puede que queden 2, no hay problema. Pero si hemos colocado, tiene que bajar a 1, ¿correcto? Protección colectiva. Justamente yo quería colocar en este ejercicio la carencia de barreras o de estructuras de separación en zonas de trabajo, porque aquí nos da pie a que podamos evaluar protecciones colectivas. En este caso, su compañera justamente se incidencia en que cualquier persona puede caminar por ahí y le puede caer una partícula metálica o hasta el disco, hasta el fragmento del disco, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos barreras divisorias del área de corte, con esmeril, ¿no? Con esmeril. Aquí podemos colocarle la descripción que querramos, si es extensa, no hay ningún problema que sea extensa. En este caso, coloquemos altura mínima de 2 metros. La altura aquí vamos a prorratearla en base al tipo de herramienta que estemos cortando, ¿correcto? Colocado 2 metros aquí porque no considero que en esa zona tan pequeña se vayan a hacer cortes de columnas mucho más grandes. Pueden ser más pequeñas y se van a ir soldando poco a poco para armar en conjunto una estructura mucho mayor. Pero considero que 2 metros sería lo correcto en este caso. ¿Y FPs? Pues definitivamente, ¿no? Si son cortos, deben tener los lentes y justamente la pantalla facial obligatoria, ¿no? Porque estamos hablando de partículas que van a ser suspendidas. Estamos hablando de las partículas. Cuando hablemos de fragmento del disco, pues ahí va a haber más FPs. En este caso va a ser los lentes y la protección facial. Porque las partículas van a ir a los ojos y va a ser la parte respiratoria, ¿no? ¿Preguntas a este punto? No. Siguiente peligro, la herramienta rotativa, es decir, el esmeril. ¿Se puede sustituir el esmeril? No.
porque es justamente la herramienta de trabajo. ¿Se puede sustituir? Aquí va a importar bastante la ficha técnica de la herramienta. Si estamos nosotros, y también va a depender mucho de colocar he colocado acá discos certificados en un RPM, porque esta es una actualización, o sea, es una herramienta mucho más cara, mucho más vanguardista. Pero nosotros tenemos que conversar, antes de colocarlo en el IPC, tenemos que conversarlo con las áreas correspondientes, con la área de contabilidad, logística, etcétera. Porque si no estamos en la capacidad de cambiar esta herramienta por una más innovadora tecnológica, no podemos colocarla aquí en el IPC. Porque si lo colocamos acá, necesariamente tenemos que hacerle caso a esta tarea y vamos a obligar a la empresa a que tengan que cortar, a comprar ese tipo de herramienta. Entonces, por una auditoría, vamos a decir, no hubo presupuesto. Se cortó el presupuesto y no hubo. Wait, disculpen, me estás diciendo que no compraron estos discos que van a reducir un riesgo importante por presupuesto. ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué seguridad están brindando los trabajadores? Tengamos muy, muy, muy atentos al tipo de herramientas que queramos eliminar o sustituir cuando tengamos una previa aceptación de las áreas correspondientes, ¿no? En este caso estoy colocando estos discos certificados de RPM justamente como un ejemplo para que tengan en cuenta. Control de ingeniería, interruptor con enclavamiento. ¿A qué me refiero? Si hay un problema con la herramienta rotativa, tiene que haber un interruptor que pueda apagar la herramienta como tal. Que no solamente esté al alcance del trabajador, sino que cualquier otra persona que esté viendo que ha generado un problema también pueda apagarlo. Tengan en cuenta ello cuando se haga posteriormente la planificación de estas mejoras. Y una guardia de seguridad, ¿no? Para poder colocarla de manera correcta y que no se caiga, no le haga daño a nadie más, ¿cierto? En este caso, prohibir ajustes con equipo energizado. Es decir, que esta oración es una adición al protocolo, ¿cierto? Esta oración, este control de riesgo, es una adición al protocolo. Por lo tanto, va a mejorar el índice de procedimientos existentes. Este 2, para la siguiente evaluación o la estimación de riesgo, va a ser 1, ¿cierto? Y es más, podríamos colocar aquí la frecuencia de la nueva capacitación para poder reducir esto, ¿ok? Para poder reducir ello. Barreras aquí no están, pues no, porque estamos hablando netamente de una fuente específica. Estamos hablando de la herramienta. No hay manera en que podamos cuidar a todos los trabajadores porque estamos trabajando en la fuente. Cuando trabajamos en las personas, hay protección colectiva, como el anterior. Estas partículas estamos dañando a las personas totalmente de manera general, pero esta fuente es a una persona en específico, alguien que está trabajando dentro de él. No hay protección colectiva. No hay protección colectiva para este peligro. ¿Y equipo de protección personal? Pues aquí que hablamos de la manipulación del demeril, guantes anticorte ajustados, ¿no? Estamos hablando de los riesgos específicamente del tipo de cortes. Porque acá estamos sumándole cortes y lentes y la pantalla facial. Ya tenemos 3 CPPs, ¿cierto? Pero para este riesgo es el guante anticorte. Sepamos segmentar y que las cosas se van a superponer. ¿Ok? No hay ningún problema que se superpongan. Uy, ahora se va volando. Ruptura del disco de corte. Retiro inmediato de los discos desgastados, entonces eliminación. Acá tenemos un protocolo que es la evaluación de la vida útil del disco, ¿no? Aquí dijeron, ¿se acuerdan? Dijeron aquí en el ejercicio, ¿dónde está? Acá. Comparten los peligros. Acá está. Los discos de corte reutilizados hasta desgaste visible. Es decir, que si no ven dentro del momento del trabajo que el disco tiene un desgaste, pues no lo cambian. Esto es una incidencia muy importante de valor, es una observación que va a inferir justamente en el nuevo protocolo. No podemos asegurarnos de que un desgaste visible sea lo que vaya a cambiar nuestra decisión en comprar o sustituir algo, ¿no?
hay que tener una evaluación previa del mercado de qué herramientas, cuánto es la vida útil. Puede que esté totalmente impoluto por fuera, pero de por sí el funcionamiento de ese disco y ese MI está siendo defectuoso, entonces necesitamos evaluar cuál es la vida útil correcta del equipo y un check preuso, es decir, antes de poder llevarlo antes de trabajarlo, tenemos que dar un pequeño funcionamiento previo, no casi como un calentamiento nosotros. Y de nuevo, esto es una mejora de protocolo, por lo tanto, tiene que haber una mejora en los procedimientos existentes, ¿ok? EPP, igual, protección facial completa, ¿no? Aquí le podemos añadir tranquilamente mandil, le podemos agregar guantes de corte, guantes anticortes, no hay ningún problema. Acuérdense que no se superponen, estamos añadiéndole EPPs. El trabajador que va a hacer esta tarea, con que vaya a hacer esta tarea, tiene que tener todos los EPPs. Porque no estamos segmentando la tarea, estamos segmentando los peligros de la tarea. Una tarea tiene 7 peligros. Estos peligros, ¿cuántos riesgos tienen? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 riesgos. 7 a 19. Prácticamente 2.8 a 1, ¿no? Sigamos. Ruido elevado, eliminación se puede eliminar, ¿no? Sustitución tampoco, porque por más que tengamos el email más innovador del mercado, va a generar ruido, ¿no? Mantenimiento del equipo, amortiguadores, tal cual, amortiguadores, así podemos hacerle, podemos igual el ruido. Y mantenimiento del equipo, control de ingeniería. Mantenimiento del equipo, el control de ingeniería. Es algo previo, no ingiere durante la tarea, sino previa a la tarea. Producción de tareas y pausas, y protectores auditivos certificados. Todo estamos diciendo prácticamente al trabajador, ¿no? Aquí en la caída, distintos niveles, pues en este caso los golpes a la cintura metálica sin sujeción, los protocolos van a ser similares a los bordes de aristas coronas de material, ¿no? Tiene que haber mesas con topes y soportes, es un mismo control de ingeniería. Y guantes anticortes también va a ser como una EPP para esta tarea, ¿no? Ok. Se nos va la hora, y bueno, va a ser imposible llegar a la siguiente tarea, ¿no? Pero así, espero que le haya sido claro cómo podemos llegar a evaluar. Se pueden ir cambiando y mejorando las calificaciones. Por ejemplo, yo le puse 2 a esa tarea y su compañera incidió en las supervisiones que van a pasar. Y es correcto. Ellos quizá no tengan los EPPs correspondientes y también están expuestos y se subió. Ahora, todos estos peligros, como les dije, lo podemos colocar nosotros en nuestro primer IPC, colocar los mismos controles de riesgos, y acá tener una estimación del nivel de riesgo residual, ¿ok? ¿Qué es una estimación del nivel de riesgo residual? Es decir, nuestro objetivo. ¿Qué esperamos? ¿Ok? Índice de personas expuestas. En todos estos controles de riesgo, en la tarea sobre proyección de partículas metálicas, aquí estamos colocando aquí barreras, ¿cierto? Estamos colocando barreras, por lo tanto, ya no, las personas externas, ¿cierto? Las personas externas ya no van a estar expuestas a estas proyecciones a estas partículas metálicas. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo entender de que este control de riesgo está netamente ceñido a este índice de probabilidad. Por lo tanto, si antes teníamos un índice de probabilidad 1, en este caso, sigue siendo 1, ¿cierto? ¿Cierto? Pero para las siguientes tareas que tenemos 1, 3, 3, 3, 1, 1, pues tu índice de personas expuestas también va a ser 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las estructuras metálicas ya no se van a poder caer fuera del área de trabajo, porque ya están barreras externas, ¿no? El disco de los amortiguadores ya no puede salir del área de corte desmerilado a las artes de traslado, porque ya hay barreras que van a impedir que esas partículas del disco salgan, ¿cierto? Entonces, todos estos índices de exposición que teníamos, 3, 1, 2, todos se van a reducir específicamente a 1, a excepción de uno, que es el ruido.
Si el ruido, si estas paredes no reducen de manera correcta el ruido que sale de la zona, eso solamente se va a poder evaluar con monitoreo de ruido, que podemos colocar aquí. Control de ingeniería, acá podemos colocar, en control de ingeniería podemos colocar aquí monitoreo semestral de ruido. Si no hay un cambio en el monitoreo semestral de ruido, pues aquí sí va a seguir siendo 3, ¿no? Ahora, si el ruido de la zona no llega a la última área de la planta, puede ser solamente 2. Pero ya tenemos en cuenta de que justamente esta barrera de acá tiene injerencia directa con nuestro índice por los expuestos, ¿no? Entonces sigamos. Vamos a colocar todos los índices acá y vamos a ver si vamos a mejorar o no vamos a mejorar. El 2, procedimientos existentes. Estamos acá colocando procedimientos de mejora, ¿cierto? Inspección previa. Por lo tanto, el 2 ahora va a ser 1, ¿cierto? Índice de capacitación. Protocolo tiene que ser con una inspección, es decir, tiene que haber ahora capacitaciones más fuertes, más rígidas, ¿no? Índice de severidad de riesgo. Bueno, esta tarea se hace todos los días. No va a reducirse el índice de riesgo, la exposición a riesgo, ¿no? Sigue siendo 3 siempre. Severidad. ¿Ha reducido? Pues sigue siendo 2, ¿no? Va a seguir 2, porque estas partículas pueden seguir ocasionando lesiones oculares, pero si todos tienen lentes de seguridad, se reduce ese índice a simplemente inconfort. Por lo tanto, nuestro nivel de riesgo, vean, nuestro nivel de riesgo moderado, nosotros queremos que ahora vaya a ser tolerable. ¿Ok? Vemos este cambio. Todos estos procedimientos han llevado de moderado a tolerable. Esto sí es una estimación. ¿Qué pasaría si es una evaluación? Pues, ¿qué es lo que va a cambiar aquí específicamente? Lo que va a cambiar aquí es que si tu monitoreo, ¿dónde está? Si tu monitoreo de ruido ha reducido bastante, entonces quizá ya no sería 3, sería 2, ¿cierto? Entonces tu estimación fue aún mayor que la realidad. Es decir, que tu objetivo se superó y con creces. No sé si me dejan entender en ese punto. No preguntas ahí. Ok. Ahora, en el punto 3, en el proceso 4, hay una manipulación de materiales, y aquí entra a detallar muchísimo los controles de riesgo, de protección colectiva. Porque no solamente una persona va a cargar esa estructura, no estamos hablando de 25 o 30 kilos. Una persona puede cargar 25 o 30 kilos, correcto, pero no todo el día. Y también veamos las estructuras de la forma que tienen, ¿no? Entonces, lo más correcto sería que sean 2 a 3 personas. Y si es traslado, pues definitivamente estamos hablando de cambio de áreas, ¿no? Entonces, al tener áreas que sin separaciones, pues va a ser casi por defecto es que hayan varios obstáculos en las zonas de tránsito. Aquí van a haber obstáculos, aquí van a haber herramientas y residuos del área de esmerilado, en esta parte van a haber herramientas y utensilios de la de soldadura, o simplemente cualquier tipo de cosas si no hay divisiones entre áreas. Por lo tanto, en esta empresa, este proceso número 4 de manipulación manual de materiales, van a haber riesgos muy altos y constantes, ¿ok? Estamos llegando me hubiese gustado acabar todos los procesos. No sé si tienen alguna consulta de la manera en que he llevado la realización de los controles de riesgo. ¿Hay alguna duda? Sería un momento claro para que puedan decirme un ejemplo o algo que hayas pasado realmente y quisieran saber qué control podrían colocarle. Pero espero que al menos la evaluación de probabilidad y seguridad sea más clara, ¿no? No hay solamente una respuesta para cada pregunta cuando se habla de evaluación y prevención de riesgo. ¿Ok?
no te quedas corto, nunca te quedas corto cuando colocas, mejor dicho, nunca es demasiada la precaución que uno tiene al catalogar o al evaluar un tipo de riesgo, ¿ok? Si colocas riesgos y le pones en la mayoría índices de seguridad 3 porque hay una pequeña probabilidad de que a alguien le pueda caer en la cabeza, en los ojos, etcétera, nunca está de más. Solamente te pones una valla muy, muy alta, que siempre es lo mejor para tus controles finales, porque estás colocando riesgos siempre altos y tus controles tienen que ser dignos de poder bajar esos riesgos intolerables o importantes a al menos moderados o tolerables, porque te dan una tregua, ¿no? Te dan un tiempo, si son tolerables, te dan un tiempo a que puedas dejarlos en stand-by por lo menos y poder trabajar en todos los importantes e intolerables. Eh, Siempre es un gusto para mí enseñar, poder compartir mis experiencias y conocimientos. Espero que hayan sido clases claras, sé que hago bastante y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos ustedes, estudiantes, y que tengan buenas fiestas y la pasen en familia o haciendo lo que más les guste, ¿no? Esperemos que nuestra coordinadora, por favor, no se retiren y les invito a que también puedan optar por, por la certificación, que vayan a la certificación. Voy a avisar a la coordinadora. Muchas gracias a todos. Gracias por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias.